Bueno es Dios, Dios le bendiga a todos. Qué bueno es la presencia de Dios. Vamos a estar compartiendo un maravilloso tema el día de hoy. Mientras yo comparto aquí, permítame enviarle estos a unas cuantas personas para que entren al live. Así que usted, mediante ver este live, también dele like, comparta, suscríbase. Vamos a estar de acuerdo al tiempo de Dios y me lo permita, subiendo palabra de vida, palabra de salvación, palabra de restauración. Vamos a estar compartiendo palabra. Sé que será de mucha bendición para ustedes. Mientras yo comparto acá en unos minutos, ustedes también pueden ir compartiendo esta maravillosa palabra que vamos a desatar el día de hoy. Mi alma te bendice. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le guarde. Así que vamos a estar hablando acerca del miedo. Y mientras trabajaba, hablaba con mi amigo y le preguntaba al Espíritu Santo qué palabra necesitaba ustedes escuchar, qué palabra quería que desatara el día de hoy. Y mientras estoy trabajando, estoy pintando, el Señor siento en mi espíritu que me dice, segunda de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio en Cristo Jesús. La mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos o de todas las personas que están en este mundo, de los vivientes, hemos pasado por lo que es el miedo. Muchos de nosotros hemos pasado por lo que es el miedo, que incluso si te hiciera la pregunta, ¿has tenido miedo? ¿O a qué le tienes miedo? Tú vas a decir que le tienes miedo a algo. Muchas personas le tienen miedo a lo que es orar de madrugada. Le tienen miedo a los demonios. Le tienen miedo a sentir cosas extrañas. Hay otras personas que le tienen miedo a emprender. Otras personas tienen miedo por causa del fracaso, que no quieren fracasar. Y así hay muchos tipos de miedo que la persona tiene. Pero el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Si me ven mirando para abajo, yo tengo mis anotes. Dice en segunda de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escucha bien, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Escucha bien, poder, amor y dominio propio. Ahora bien, ¿por qué la mayoría de las personas tienen miedo? Hablo de los que están en el mundo. Porque no tienen el espíritu que tú y yo tenemos, que es el espíritu de poder. Pero si como cristiano no tengo el espíritu de poder viviendo en mí, que es el Espíritu Santo, si no tengo una conexión, una koinonía con el Espíritu Santo, voy a tener miedo. Incluso aún en la iglesia hay muchas personas que dicen tener, y otros tienen el espíritu, pero también tienen miedo. ¿Por qué? Porque no han activado lo que es el espíritu de poder y el amor de Dios no está viviendo en plenitud en ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el espíritu viene sobre nosotros, Él nos capacita con el poder. Entonces, si el Espíritu Santo está viviendo en mí, el Espíritu Santo lo que va a hacer es que me va a dar la habilidad de yo tener poder sobre todos los principados, sobre todas las potestades, sobre todo lo mal. Yo voy a tener el poder para echarlo fuera. Si el amor de Cristo está viviendo en mí, porque la palabra de Dios dice que el amor echa fuera todo el temor. Y el miedo lo que hace es, tú tienes miedo cuando tú vives en condenación. Pero ahora, pues mediante la unificación que tenemos con el Padre a través de la sangre de Cristo, a través de la redención divina, ahora el miedo no puede albergar en mí, porque el amor de Cristo se ha pasado a mí. La condenación que antes yo tenía, por eso teníamos miedo, ya esa condenación no existe, mediante yo esté en Cristo Jesús.
Ahora bien, cuando yo estoy viviendo para Él, cuando estoy caminando para Él, mi vida ya yo decidí dársela a Jesús, ya yo no debo de tener miedo. Porque el amor echa fuera todo el temor. Todo ese miedo tiene que irse. Todo lo que te está deteniendo tiene que irse. Porque el amor de Dios, el amor de Jesús viviendo en ti, tiene que echar fuera todo temor. Ahora bien, yo puse una pregunta por ahí. ¿Tienes miedo a orar de madrugada? ¿Le tienes miedo a los demonios? Y mientras yo trabajaba y el Espíritu Santo me ponía esto en mi corazón, el Espíritu Santo me recordaba una visión que yo tuve mientras oraba, o no una visión, una guerra espiritual. Mientras oraba de madrugada, la gloria sea del Señor, estoy orando fervientemente y siento unos olores medio extraños. Digo yo, wow, y este olor es tan raro. Yo estoy solo, no hay nadie, es de madrugada, en mi casa lo que tiene son ambientadores, y lo último que me está dando el olor al ambientador de la casa, y me está dando un olor feo a brujería. Y empiezo a orar y a reprender. Mientras estoy orando y reprendiendo, hago silencio porque siento que hay un personaje detrás de mí. Cuando hago silencio, cierro mis ojos y me estoy tranquilo, le pregunto al Espíritu, ¿qué está pasando aquí? El Espíritu me abre los ojos espirituales y puedo ver detrás de mí el personaje era un demonio que me estaba dando miedo. ¿Por qué? Porque la intercesión que yo estaba teniendo en ese momento estaba siendo, lo que estaba haciendo estaba siendo fructífera. El Señor estaba escuchando mi intercesión. Entonces, no puedes tener miedo cuando tú estás orando, estás intercediendo, estás clamando, le estás rogando al Padre por una persona, por tu familia, por tu esposa, por quien sea. Los demonios van a venir a atacarte para desconectarte de la intercesión que tú estás teniendo. Por eso, el cristiano tiene que tener espíritu de poder. Por eso Pablo dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de poder. Más adelante, en otro live, vamos a estar hablando de cómo fortalecer el espíritu que tengo yo. El espíritu que Dios me ha dado a mí. En el principio, donde dice en Génesis, abriendo un paréntesis, y sopló Dios espíritu de vida sobre el hombre. Ese espíritu se fortalece. Pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Entonces, en aquel momento, empecé a hablar con el espíritu. Empecé a orar en lengua. El espíritu me dijo, ora en lenguas. Ora en lenguas. Empecé a orar en lenguas. Los demonios no pueden entender el misterio, porque cuando tú empiezas a hablar en lengua, tú empiezas a hablar misterio, tú empiezas a hablar directamente con el Padre. La atmósfera en ese momento cambió, hubo una envoltura del Espíritu que vino sobre mi vida, y cuando empecé a orar en lengua, algo se rompió, y lo que se rompió fue que ese demonio se fue. Al cabo del tiempo, ahí mismo, pude ver la respuesta de Dios. Mi alma te bendice. Dios te bendiga, evangelista, así mismo es, para que tu oración, intercesión no llegue al trono. Ese es el trabajo del enemigo. El enemigo todo el tiempo va a estar buscando la forma de que tú no ores, la forma de que tú no ayunes, la forma de que no leas la palabra. El enemigo de la fe, el enemigo de la justicia está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque te tiene en la iglesia sentado, pero detenido. Te tiene detenido a través del miedo. Yo, bueno, no quiero orar porque la otra madrugada sentí algo extraño. No quiero orar porque la otra madrugada sentí que habían pasos en mi casa. No. Vengo a traerte luz. Y lo que te voy a decir te tiene que entrar en tu mente, en tu alma y en tu espíritu. Tienes que entenderlo. De que lo que tú estás empezando a oír, que esos pasos, tú estás empezando a sentir cosas, es que tú te estás espiritualizando. Dios mío, alguien tiene que entenderme. Tú estás empezando a entrar al mundo espiritual. Estás saliendo de este mundo natural donde no puedes ver los demonios, donde no puedes oír los demonios, donde no puedes sentir nada. O en el momento que tú estás en intimidad con el Padre y empiezas a sentir cosas extrañas, no tienes que tener miedo. Es Dios que te está permitiendo experimentar lo que es el mundo espiritual. Una vez que tú pasas ese temor, esa malicia se va,
A partir de ahí lo que viene es un regocijo en la presencia de Dios. Lo que viene son atmósfera maravillosa, donde viene un quebrantamiento, donde Dios te viene, te visita. La presencia de Dios te sana el corazón, te alimenta, te da tantas cosas maravillosas, pero primero tienes que vencer el temor. Tienes que levantarte, soltar el miedo. Ah, varón, es que yo tengo miedo a orar de madrugada con las luces oscuras. Bueno, empieza orando con una lámpara pequeña. Empieza orando primero con una lámpara pequeña, enciérrate en tu aposento, dice la palabra de Dios, y el que ora en lo secreto, el Padre le recompensará en público. El Padre que ve tu oración en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Pero tampoco oramos por la recompensa, oramos por la conexión, oramos por el anhelo que tenemos de estar con Él. Mi alma te bendice. No todo el tiempo es un tiempo que tú tienes que estar pidiendo, porque tú no eres, dame, bendíceme. No, no, no. Hay un tiempo de regocijo, hay un tiempo de gratitud, hay un tiempo de rogar por tu vecino, por tu hermano. No todo el tiempo tú tienes que orar para ti. Es más, le voy a desatar algo aquí, que estamos hablando de la oración. La oración efectiva es la que tú quieres que Dios te responda a tu problema. Intercede por el problema de tu vecino. Intercede por el problema de tu amigo. Intercede por tu pastor. Intercede por tu familia. Tú quieres que Dios te responda. No ores por ti. Ora por tu vecino. Dice. Aquí se detuvo un poco el internet. Dios mío, pero Dios, qué presencia. Dice Isaías que el ayuno correcto no es el que nosotros hacemos por nosotros mismos, sino que cuando ayunemos nos presentemos a Dios dándole al otro. Que salgamos a la calle a bendecir al otro. Que salgamos, mi alma te bendice, con un corazón dadivoso. Entonces Jesús enseñó un principio y dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una ley de siembra. Lo que tú siembres en tu prójimo, Dios te va a dar la cosecha a ti. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos cosechando odio. Estamos cosechando rencor. Estamos sembrando malicia. Estamos sembrando maldad. En vez de sembrar esa malicia, esa maldad, vamos a sembrar oración. Vamos a sembrar ruego. Vamos a sembrar intercesión. Mi alma te bendice. Vamos a orar por nuestro vecino, por nuestros hermanos, para que tú veas que Dios te va a responder tu petición. El miedo que tienes, el miedo que no te está dejando avanzar en Dios, el miedo te está deteniendo, el miedo te tiene estancado, y ahí te quiere ver el enemigo, estancado, secándote como una rama. Si estamos pegados a la vida verdadera, que es Jesús, tenemos que tener vida. No podemos estar secos como un palo. Tenemos que tener vida. El miedo nos separa de Jesús. El miedo nos aísla. No podemos tener miedo a las cosas de Dios. No podemos tener miedo a predicar la palabra de Dios, porque este evangelio será predicado por el testimonio. Este evangelio será predicado con poder. Te bendecimos, Rey. Hay personas que tienen miedo a emprender en un negocio. Hay dos formas: te tiras o te jondeas. Pero el que nunca he escuchado, nunca he leído en el mural de la fe, en los héroes de la fe, en el libro de Hebreos, que por miedo ellos están ahí. No. Él le dijo a Josué, el Señor le dijo a José: esfuérzate y sé valiente. Abraham se esforzó, fue valiente. Moisés fue valiente. Los discípulos fueron valientes. En medio de la persecución de la iglesia fueron valientes, porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de fuerza, es un espíritu de poder, es un espíritu de vivificación, es un espíritu de regocijo en Cristo Jesús. No puedes tener miedo. Esta es la palabra que tengo para ti. No tengas miedo al enemigo. El enemigo ya está sentenciado. Él es el que tiene que tener miedo de ti. Tú tienes que convertirte y decir: yo me voy a convertir a partir de ahora en respuesta para el necesitado. El miedo que yo tengo me está deteniendo el don profético que tengo. El miedo me está deteniendo el don de evangelizar. El miedo me está deteniendo el don de sanidad. El miedo me está deteniendo me está reteniendo la respuesta a alguien. Tú no estás siendo de bendición para la persona por causa del miedo. Hay que soltar el miedo a partir de hoy.
y decirle, Señor, quítame este miedo que no viene de ti. Mi alma te bendice. El Señor le dijo claramente a Josué, Josué, no aparte tu vida, no aparte la mirada de esta ley que está escrita. Esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar contigo. Nunca se ha escrito nada acerca de los cobardes. Se escribe de los que tienen valentía. Si Pedro no hubiera tenido la valentía de caminar, de salir de la barca y decirle, Señor, si eres tú, dime que yo voy. Y voy. Y Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas. Si Pedro hubiera tenido miedo, no se hubiera escrito eso en la palabra de Dios. De ti se está escribiendo cada vez que tú empiezas a actuar de acuerdo a la presencia de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando empieces a caminar, mi alma te bendice, de acuerdo a la voluntad de Dios, todo miedo se va a ir. Empieza a lanzarte. Bueno es Dios. A mí me ha visitado el miedo. A mí me ha visitado el miedo en lo profético. Voy a hablar de eso más adelante. Cómo vencer el miedo en lo profético. Porque a muchos profetas nos visita el miedo si es Dios o no es Dios. Si me equivoco o no me equivoco. Si Dios fue quien me habló o fue mi emoción que me habló. Si oí bien o no estoy viendo bien. El miedo también me ha visitado a mí. Pero para eso Dios nos ha dado al Consolador. Para eso nos ha dado el Espíritu Santo. Para que entendamos a través de la conexión, a través de la coinonía, a través de la identidad de que somos hijos, de que caminamos en amor. Si yo recibo amor de Dios, ese miedo se va a ir. Si yo recibo de Jesucristo conexión con Él, ese miedo se va a ir. Voy a discernir claramente la voz de Dios. Voy a entender claramente al amigo mío, al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la intimidad, la oración, la adoración hace que el amor de Dios entre en mi vida. Quiero hacerte una pregunta rápidamente. Quiero hacerte una pregunta. Y es, ¿dónde te está visitando el miedo? El miedo tiene que irse. Hazte esta pregunta. ¿En qué área de mi vida me está visitando el miedo? ¿En qué área de mi vida me está visitando el miedo? Y calcula, piensa, siéntate, analiza. Ese miedo te está deteniendo de una bendición. Hay personas aquí que Dios le ha hablado negocio. Hay personas aquí que Dios le ha dado palabra de vida. Hay personas que Dios le ha hablado que emprendan, que caminen, que se movilicen, pero a causa del miedo no están viendo la mano de Dios operando a favor de ellos. Mira, te voy a dar un testimonio. Hace alrededor de 6 años me cayó el primer contrato de yo remodelar casas. Nunca hubiera remodelado una casa yo solo. Yo hubiera trabajado para otro. En ese momento me dio miedo porque era mucho trabajo. Y yo nunca lo hubiera hecho solo. Yo era empleado, pero como empleado lo hacía, no como jefe. Te puedo decir que en ese momento tuve miedo, pero me ayudó Jehová. Me ayudó el Señor con todos los problemas que pasé en ese momento. 7 años después te puedo decir que la experiencia que he adquirido después de ese momento ha sido muchísima. Porque vencí el miedo a no coger ese trabajo. Vencí el miedo cogiendo el trabajo. Enfrentándome al problema lo vencí. Hoy en día llego a cualquier trabajo y sé cómo salir de ello porque Dios me dio la sabiduría. Dios me dio la inteligencia para salir de todo problema. El Espíritu Santo me ayuda en cada situación de trabajo. Espíritu Santo, ¿cómo resuelvo esto? Tengo miedo de hacerlo mal. No puedo hacerlo bien. ¿Cómo lo hago? Espíritu Santo, el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro guía, es todo en nuestra vida. Si tú empiezas a tener una conexión con Él, a hablar con Él, no solamente pedirle, no le pidas tanto, habla con Él. Relaciónate con Él. Empieza a tener una comunicación con Él como lo tienes con tu amigo, porque Él quiere ser tu amigo. Él quiere, perdón,
El Espíritu Santo quiere ser tu amigo para quitarte el miedo. Si tú tienes miedo, vivirás una vida estancado y en derrota. No verás la mano de Dios obrando a tu favor. No verás la mano de Dios moviéndose a tu favor. No verás el regocijo de Dios. No verás la bondad de Dios. No vas a poder ser feliz. Te vas a quedar con la duda. ¿Y si lo hacía? ¿Y si no lo hacía? No tengas miedo a la derrota. Ay, que tengo miedo a que hacer una inversión y me vaya mal. No tengas miedo, que todo está hecho. Esa derrota lo que te va a dar es sabiduría de cómo hacer las cosas. Es que si invierto mi dinero lo voy a perder y no voy a tener capital para volver a invertir. No, sí vas a volver a tener. Porque antes de tú nacer ya el dinero estaba hecho. O sea, no te puedes detener. Tienes que empezar a caminar. Tienes que empezar a movilizarte. Si los pastores tienen miedo, nunca abren una iglesia. Si los pastores tienen miedo, nunca operan de acuerdo a como Dios los llamó. Si los ministros tienen miedo, nunca podrán ver el poder y la manifestación del Dios viviente. El miedo no puede estar en los hijos de Dios. Mi alma te bendice. Buenos Dios. Eso es amén. Ahí está. El Espíritu Santo es quien te da la capacidad. Eso es amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es quien te ayuda a todas las cosas. Lo que pasa es que tenemos un pensamiento de que Él es solamente fuego, de que Él es solamente agua, de que Él es solamente aceite, viento. No. Él es una persona que está contigo. El detalle es que tú tienes que hacer que esa persona quiera siempre estar contigo. Abriendo un paréntesis aquí, hablando un poco más de acerca de el maravilloso Espíritu Santo. Para tú poder caminar con Él, tienes que corregir tu boca. La Biblia dice que Él no camina con las personas que son maledicientes, malapalabrosos, iracundos. Esa forma de tú tener ira todo el tiempo, de tú maldecir, de hablar palabras feas, de hablar denigrante. Él no va a caminar contigo. Él no va a caminar contigo. Él camina con personas que tienen paz. Que tienen paz de todo su corazón. Que no maldicen. Que no hieren con sus palabras. Él siempre va a estar contigo. Empieza a partir de hoy a hablar con Él y el miedo se va a ir. Quiero dejarte con esto, así que Dios te bendiga. No tengas miedo, porque lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Shalom y bendiciones para todos.